Reciban un cordial saludo, apreciados compañeros y docentes. Deseo se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Comenzando con la temática sobre el reto número 8 abordando la semana 9 sobre el tema de la ética y responsabilidad social en la administración estratégica. Vamos a dar un análisis sobre el capítulo 3 del libro que hemos trabajado desde la semana anterior, desde la semana número 6, sobre administración estratégica. Comenzando sobre la ética y responsabilidad social, podemos decir que es el conjunto de normas, principios y valores que buscan alcanzar un correcto equilibrio con la sociedad, ¿cierto? Y en cuanto a la responsabilidad social, busca dar un cumplimiento mediante un compromiso u obligación de todos y cada uno de los individuos o miembros de una sociedad. Como aspectos importantes podemos decir que las responsabilidades sociales de quienes toman decisiones estratégicas pueden afectar a toda una organización, a toda una corporación. Aparte de ello, por eso esta toma de decisiones se debe debatir sobre la existencia o no de esa ética empresarial como tal, de cómo se está llevando a cabo un correcto funcionamiento sobre cada uno de los procesos organizacionales, cómo se está analizando, evaluando cada una de las actividades y de manera coherente, sin salirse de lo normativo. Empezando con el enfoque tradicional de Friedman de la responsabilidad empresarial, podemos analizar que él nos traía a colación lo que eran maximizar las utilidades. Su enfoque era maximizarlas usando los recursos de la empresa para incrementar todas sus utilidades mientras se cumplen las reglas del juego. Más sin embargo, también podemos decir que los costos sociales generan una ineficiencia y el objetivo de la empresa era buscar ese incremento de utilidad y tener un enfoque de competencia libre. Sin tener en cuenta el despilfarrar los activos corporativos. O sea, el análisis de este es que no lo tiene en cuenta y se puede generar un desgaste, un gasto continuo del dinero de los accionistas en un interés social general. También puede tener una implicación en perjudicar a la sociedad a largo plazo, ya que estos costos sociales pueden afectar negativamente la eficiencia de la misma empresa. Entonces, este fue como en grosor el enfoque tradicional de Friedman, mientras que, o a diferencia de el enfoque que nos daba de las Carroll, de las 4 responsabilidades empresariales, en las cuales traemos a colación lo que son las responsabilidades económicas, legales, éticas y discrecionales, en las cuales podemos analizar la responsabilidad económica mediante la producción de bienes y servicios de valor para la sociedad con el fin de pagar a los acreedores y accionistas. Esta también busca lo que es la maximización de la utilidad y por lo general
tiene el enfoque de que se debe cumplir, ¿cierto? No es obligatorio, pero es algo que se debe hacer para generar esa rentabilidad o ese rendimiento empresarial y económico, ¿cierto? En cuanto a las responsabilidades legales, también hallábamos lo que era el cumplir con las leyes establecidas por el gobierno y mediante el respeto y cumplimiento o compromiso con la ley, ¿cierto? Esta sí es algo más obligatorio, es algo más que define un cumplimiento total, mientras que las responsabilidades éticas y discrecionales era más voluntario. De esta manera, las responsabilidades éticas buscan seguir las creencias generalmente aceptadas sobre el comportamiento en la sociedad. Y las discrecionales son obligaciones meramente voluntarias que asume una corporación, es decir, que según lo que le nazca a los miembros de la organización realizar, ¿cierto? Entonces, en conclusión, podríamos decir que las que más se debían generar un hincapié eran entre las éticas y discrecionales para que el, la corporación trabaje en conjunto mediante un análisis y compromiso voluntario. En cuanto a en cuanto a las prioridades de las responsabilidades que también hallábamos en el texto, como en cuanto a la responsabilidad económica, teníamos lo que era obtener una utilidad para cumplir con sus responsabilidades económicas. Las legales era generar ese cumplimiento objetivo con la ley y las responsabilidades éticas eran con el fin de tratar de asumir sus responsabilidades con la sociedad. Y las discrecionales podemos hacer el hincapié en las acciones que eran voluntarias, pero que la sociedad todavía no considera que sean de gran importancia, ¿cierto? En cuanto a las razones del comportamiento poco ético del cual nos hablaba el texto, teníamos en cuenta lo que era el relativismo moral, el cual se sostiene sobre que la moralidad es relativa a ciertos valores personales, sociales o culturales y que no existe ningún método para determinar si una decisión, si una decisión es mejor que otra, ni tampoco um, que como por ejemplo los defensores del relativismo moral creen que todas las decisiones de este tipo son muy personales y que los individuos tienen derecho a dirigir sus propias vidas, es decir, tienen una mayor libertad o en cuanto a la parte moral, una libre decisión. En ejemplo, teníamos la analogía de la rana en el agua hirviendo de Sharon Watkins para explicar por qué los ejecutivos de Enron llevaron a cabo acciones poco éticas e ilegales. Más adelante traeremos a análisis las deficiencias que tuvo Enron. Bueno, en cuanto a los niveles de desarrollo moral, de Conver, de Colburn, tenemos lo que es el nivel preconvencional. El nivel preconvencional nos hablaba o estaba caracterizado por un interés en el yo, digamos que en el criterio personal, en el criterio particular y bajo los intereses individualizados. Los niños pequeños y otras personas que no han avanzado más allá de esta etapa evalúan los comportamientos con base en sus intereses personales. Es como cuando uno todavía no tiene la facultad para tener empatía o pensar en la sociedad o en el otro ante las decisiones que tomamos, ¿cierto? Cómo los pueden llegar a impactar o afectar.
En cuanto al nivel convencional, ya tenemos lo que Colbert coloca a la mayoría de las personas en el nivel convencional, debido a que este está caracterizado porque la persona considera las leyes y las normas sociales. Ya tiene un poquito más de criterio para hacer un mayor análisis y evaluar cuáles afectaciones o impactos puede generar tanto a nivel individualizado como a nivel social. Y a menos del 20% de los adultos estadounidenses en el nivel postconvencional de desarrollo se los coloca Colbert en este nivel convencional, ¿cierto? Las acciones en el nivel convencional, las acciones se justifican por medio de un código de conducta externo. Es decir, si las personas de negocios no actúan en forma ética, el gobierno se verá obligado a aprobar leyes que regulen sus acciones, las cuales generalmente aumentan sus costos. Es decir, aquí es cuando ya vemos el ingreso de las normativas, las regulaciones, las leyes y decretos que se implementan o se plantean con el fin de hacer un bien en común o generar un interés en común, facilitar una necesidad a nivel social. Por lo cual también tenemos el nivel postconvencional o de principios, el cual está más caracterizado por el apego de una persona a un conjunto de principios morales universales. En este se detalla que un individuo que se encuentra en este nivel ve mucho más allá de las normas o leyes para descubrir valores o principios universales. Aquí también podemos analizar todo el tema del fomento del comportamiento ético, es decir, cómo genera o qué aspectos son relevantes para el comportamiento ético para no caer en falencias o en malos hábitos, digamos, como contadores o en la parte administrativa o en la parte gerencial o en la junta directiva, ¿cierto? Acá analizamos los códigos de ética que se pueden implementar. Por lo general, la gran mayoría de las empresas implementan unos códigos de ética eh, según las particularidades de la empresa, ¿cierto? Pero por lo menos en el caso de nosotros como contadores, tenemos un código de ética que nos rige, ¿cierto? Y debemos acoplarnos a él no solo por nuestra parte profesional, sino creo yo que nuestros principios y morales deben tener un gran peso sobre el análisis anticipado o previo sobre cometer algún acto delictivo, ilegal o cometer algún error o falencia dentro de una organización. Entonces, en cuanto a qué es un código de ética, este especifica las expectativas que una organización tiene del comportamiento de sus empleados mientras están en el trabajo. Eh, Su utilidad está inmersa en el desarrollo de un código de ética, puesto que este es una forma útil de fomentar el comportamiento ético a nivel organizacional, sobre todo entre el personal que opera en el nivel convencional de desarrollo moral de Colbert. En el uso actual, él destacaba que actualmente más de la mitad de las corporaciones estadounidenses cuentan con estos códigos, es decir, los han implementado, los han desarrollado y los han focalizado ante los objetivos y la misión empresarial. En cuanto a las directrices para el comportamiento ético, teníamos lo que era el enfoque utilitario, el enfoque de derechos individualizados o individuales y el enfoque de justicia. En el enfoque utilitario teníamos en cuenta cómo eran las acciones medidas por consecuencias y análisis como en una balanza de un mayor beneficio o un menor daño. En cuanto al enfoque de derechos individuales, traíamos a colación todo lo que es el respeto por las decisiones
que tomamos cada persona, pues cada individuo, el respeto, el no justificar o estar de acuerdo de por sí siempre, pero con tener como ese derecho innato a la persona, ¿cierto? Y respetado. En cuanto al enfoque de la justicia, teníamos todo lo que era la equidad en los tratos y castigo de acuerdo a la ofensa que nos generaran, ¿cierto? También podemos generar un análisis sobre los ejemplos de responsabilidad social que nos traía el texto, como por ejemplo el de Cisco, que nos hablaba que los empleados que aceptaran trabajar para una organización local sin fines de lucro durante un año recibirían una tercera parte de sus salarios más prestaciones y opciones sobre acciones. Entonces es aquí donde ya podemos hacer una reflexión más profunda sobre a qué nivel tenemos nosotros las responsabilidades y nuestra ética, a qué enfoque la vamos a llevar, ¿cierto? O qué podemos generar o impactar al incumplir ciertas normatividades o ciertas regulaciones y qué puedo afectar ante mi responsabilidad social, ¿cierto? Ante mi vínculo social, ante todos esos factores que influyen en la parte social. En cuanto a la provisión de instalaciones de cuidado diurno, también hablaba sobre las responsabilidades discrecionales de hoy que pueden convertirse en las responsabilidades éticas de mañana. Y hacía también hincapié sobre Enron, sobre todo el proceso que se llevó a cabo, los ejecutivos que corrían el riesgo de no alcanzar los pronósticos y pedían prestadas las ganancias a trimestres futuros. Acá también podemos dar un pequeño énfasis que la responsabilidad social tiene como fin el vínculo o relación de responsabilidad que tienen las compañías ante la comunidad, teniendo en cuenta el efecto sobre la toma de decisiones que se crea a raíz de las mismas, a raíz de esa toma de decisiones, si fue bien analizada, si de pronto generé o tomé una mala decisión, ¿cierto? En cuanto a, en cuanto a los niveles de desarrollo de moral, en el cual también teníamos en cuenta que el comportamiento ético de una persona depende de su nivel de desarrollo moral y ciertas variables de personalidad, teníamos en cuenta que el preconvencional se enfocaba mucho al interés personal. En cambio, el convencional ya consideraba un poco más las leyes y la conducta externa. A diferencia que ya el postconvencional se apegaba más al código moral y de manera universal, ¿cierto? En cuanto a los beneficios de ser empresas responsables, tenemos lo que es la apertura de las comunidades, la reputación o lealtad de marca, la fidelidad de los clientes, la mejora de imagen corporativa o esa lealtad de los clientes y la atracción de personal calificado. En el texto también podíamos hacer un análisis breve sobre los análisis de las partes interesadas, el cual hablaba sobre la identificación de las partes interesadas, tanto las primarias como las secundarias. Las primarias se enfocaban a la relación directa con la compañía mediante, o como por ejemplo, los empleados, los clientes, los proveedores y accionistas, que son los principales stakeholders interesados sobre la información directa de la empresa. Las secundarias era la relación indirecta con la compañía, como por ejemplo comunidades, gobiernos, competidores, activistas y ONGs. Y también se enfocaba a calcular el efecto de las decisiones en las partes interesadas.
También podemos analizar un poco sobre el comportamiento poco ético en cuanto a las razones que se nombraron anteriormente, que el rendimiento organizacional lo requería en cuanto a que las reglas eran ambiguas o anticuadas, que también, es decir, no tenían como una precisión estas reglas, esa normatividad, que la presión de los demás y de todas las personas sobre las cuales recae la responsabilidad generaba un contrapeso. En cuanto al código de ética, nos indica que a los empleados cómo deberían comportarse en diversas situaciones en cuanto al enfoque laboral. Y también nos fomenta el comportamiento ético con seminarios y talleres éticos. Bueno, yo creo que espero haya sido concreta. Creo que abordé lo que más pude de la información y espero haya sido clara. Les agradezco mucho la atención prestada, espero se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Hasta luego.